Nombre. Sí, estamos todavía con ánimo. Estamos deseosos de escuchar un poquito. Siempre, cada semana, cada domingo, es un privilegio estar aquí. Y a veces un poquito los nervios también traicionan, ¿no? Pero vamos a orar para empezar el mensaje de la mañana, justamente lo que decía Hugo acerca de la oración. Pero bien, encomendémonos primero. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido celebrar tu cena, anhelando y deseando ese momento, Señor, en que lo podamos hacer contigo en los cielos. Gracias, Padre, por permitirnos estar ya presencialmente, avanzando y por tus cuidados. Queremos dejarnos en tus manos. Abre, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Dirige, Señor, también mis palabras, que seas tú hablando, Señor, y no solamente ideas nuestras, sino por el contrario, que podamos encontrar en ti ese mensaje, Señor, de tu palabra, de lo que quieres que nosotros también podamos llevarnos a casa en el corazón y en la práctica, Señor, del día a día. Dirige esta mañana. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias una vez más. Hoy empezamos, como decía ya nuestro hermano Hugo, una secuencia de estudios sobre la oración. Tengo un versículo aquí que me gusta. Hay muchos versículos acerca de la oración en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? O sea, todo está relacionado con la oración. Colosenses 4:2 dice esto: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pero, si puedes avanzar, Joseph, tenemos 4 semanas que vamos a estudiar acerca de la oración. Venimos terminando una secuencia sobre ¿qué? ¿Recuerdan sobre qué hemos estado estudiando domingos anteriores? Acerca del Espíritu Santo. Y nuestro hermano Hugo la semana pasada cerró también este ciclo con la llenura del Espíritu. Importante, me he dado cuenta, porque acerca del Espíritu Santo y la llenura también se relaciona luego, o como una consecuencia, la oración. Entonces, hermanos, solamente como un tema de introducción, durante 4 semanas vamos a estar estudiando acerca de la oración. Vamos a ver hoy qué es la oración, cuál es el orden, en nombre de quién debemos hacerlo y si hay una posición o postura adecuada. Las siguientes semanas tendremos temas como, por ejemplo, cuáles son las condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Dios contesta todas nuestras oraciones? Luego también tenemos más incógnitas. ¿Debemos orar indefinidamente? ¿Dios contesta siempre? Si Dios ya sabe, ¿por qué debemos pedir? Y la última semana, ¿cuánto y cuándo debemos orar? ¿Y qué significa orar en el Espíritu? Hermanos, entonces, estas 4 semanas que vamos a estudiar acerca de la oración, tal vez lo pongo y hago mención para ya irnos hoy con ese deseo de venir a escuchar cada domingo. Tanto los que podemos asistir presencialmente como aquellos que estamos siguiendo el orden de repente de forma virtual, no perdamos la secuencia de los estudios, de los mensajes acerca de la oración que nuestros hermanos van a preparar y van a compartir con nosotros. Estemos deseosos de conocer esto. ¿Por qué? Porque hay varias incógnitas que estoy seguro están girando alrededor nuestro. A veces hemos llegado con una forma de orar, a veces tenemos dudas, pues tenemos 4 semanas en las que nuestros hermanos también nos pueden aclarar estas cosas. Entonces, hoy vamos a empezar solamente, digamos, con la introducción. ¿Qué es la oración, hermanos? Yo no sé, tal vez, bueno, los de 30 para abajo, ya no hemos visto mucho las cartas, ¿no? No sé quién hasta los 30 años ha escrito una carta. Ya, yo creo que de 30, 35 arriba todavía se han manejado las cartas a mano. No sé si recuerdan, o en su época de enamorados, del colegio, de jóvenes un poquito, cómo redactaban una carta, ¿no? Algunos hemos visto en el colegio, otros de estructura. Este ejemplo de la carta lo pongo, hermanos, para entender un poquito lo que es la oración. Porque la oración es la acción de comunicarse con Dios. En otras palabras sencillas, la oración es hablar con Dios. Es la forma en que nosotros podemos expresar
nuestro sentir, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestras necesidades al Señor. Y así de simple también debe ser nuestra oración. Entonces, hermanos, les ponía el ejemplo de estas cartas que a veces, no sé cuántos habrán escrito una carta, le habrán dedicado una carta a una persona, ¿no? Empiezan a escribir a quién se le están dedicando. Tiene un orden, tiene una secuencia, tiene una firma. Lo mismo, hermanos, podemos ir viendo en el tema de la oración. Pero hay una incógnita aquí. ¿Por qué razón debemos orar? No, porque si bien es cierto, entendemos lo que es la oración, lo hacemos constantemente, escuchamos acerca de la oración, diariamente oramos, pero la pregunta es, ¿por qué razón debemos orar? No por qué de los motivos de oración, sino la razón por la que debemos estar orando. Y he encontrado en la Biblia que son 3 razones. Primero, es una necesidad. Es una necesidad de comunión íntima con Dios. ¿Alguno de ustedes, hermanos, se puede relacionar, puede conocer a otra persona si no conversan? Si ahorita nos ponemos 2 personas lado a lado y no conversamos, no nos comunicamos, ¿podremos conocernos? ¿Cómo llegaron a conocer de repente quienes estamos casados a su pareja? ¿Cómo llegan a conocerse los compañeros de estudios, de trabajo? Si no es a través de la comunicación. Y entonces lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Es una necesidad. Es una necesidad para nosotros el comunicarnos con Dios. Porque si no, de lo contrario, no vamos a poder tener una relación con Él. Si no hay comunicación, no hay relación. Y segundo, es un mandato. Recuerden este versículo que puse primero de Colosenses 4:2, dice, perseverad en la oración. No hay chance, no hay cuando puedan, cuando quieran, cuando necesiten, sino perseverad constantemente. Hechos 2:42, nuestro versículo que tenemos aquí también. ¿Qué es lo que hacían los primeros discípulos, los apóstoles? Perseveraban en 4 cosas y una de ellas era la oración, ¿no? Entonces, es importante, hermanos, entender que Dios nos demanda oración, porque Él quiere que estemos en constante comunicación con Él, porque Él quiere mantener una relación íntima con nosotros. Entonces, primero es una necesidad, luego es un mandato, y tercero, entendiendo el estudio de nuestro hermano Hugo, el mensaje de la semana pasada, es una consecuencia de la llenura del Espíritu. Quienes están mostrando llenura del Espíritu sienten estas 2 cosas, la necesidad y el mandato de orar constantemente. Entonces, por eso les decía, es importante. Como creyentes, como cristianos, a veces pensamos en esto, no sé cómo orar, no me atrevo a hacerlo, no sé qué decir. Pues bien, el Espíritu es el que nos guía y nos motiva a orar, hermanos. Esto es la oración, ¿sí? ¿Queda claro hasta este momento qué es la oración, no? Es sencillo, es concreto, es fácil comunicarnos con Dios, expresarnos, hablar con el Señor por estas 3 razones. Ahora, ¿hay una forma de orar? ¿Puedes avanzar, Dios? ¿Existe un orden o única forma en la que nosotros debemos orar? Los que venimos tal vez de un contexto católico, se nos ha estructurado una forma de hacerlo, ¿no? A veces siempre se nos ha puesto, bueno, yo diferencio entre la oración y el rezo. Pero bueno, ¿existe un orden o única forma de orar, hermanos? Sí y no. ¿Cómo es esto de sí y no? Bueno, sí, porque hay una estructura, al igual que una carta que se envía a un enamorado, una persona, contándole algo a una persona que tiene una estructura, la oración debe tener 3 aspectos importantes. Debe ser dirigida hacia el Padre, a través de Jesucristo, por el Espíritu. Estas 3 cosas, hermanos, son súper importantes para que nuestra oración también tenga ese respaldo, ¿no? Por eso le decía, sí, pero tampoco es que sea la estructura tal cual. En la Biblia vamos a encontrar diferentes ejemplos de cómo nuestros hermanos oraban al Señor y no necesariamente tienen una estructura fija. ¿Por qué? Volvamos al principio, ¿qué es la oración?
es una conversación con Dios, es una comunicación donde le expresamos lo que sentimos. Si la oración fuera estructuralmente estática, es decir, inamovible, es decir, una única forma de hacerse, dejaría de ser oración, dejaría de ser comunicación y vendría a ser un rezo, una oración repetitiva sin sentido de lo mismo. Y ya dejaríamos de expresarnos. Entonces, hermanos, vamos a leer estos versículos. Mateo 6:9. Sí, no sé si se llega a notar, creo que está un poquito chica la letra, pero ¿qué es lo que dice Mateo 6:9? El Señor Jesucristo nos dejó un modelo. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y él continúa la oración que nosotros conocemos. No voy a entrar a detallar la estructura de la oración que hizo Jesucristo, que es muy bonita también, que lo podemos ver más adelante, tal vez en algún otro estudio. Pero ¿qué es lo que dice Jesucristo? Cuando ustedes oren, oraréis así. ¿A quién se dirige Jesucristo? Al Padre. Entonces, esto es importante en nuestras oraciones, hermanos. Debe ser dirigida hacia el Padre. Tal vez pienso que también hay un tema de estructura y de orden en jerarquía de posición. Recordemos que cuando hemos estudiado también los domingos acerca de la Trinidad, ¿no? De nuestro Dios Trino, ¿quién es más importante? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? Excelente, hermanos. Los tres están al mismo nivel, los tres son Dios. Pero ¿qué pasó cuando Cristo se hizo hombre? ¿A quién se sujetó Cristo siendo Dios? Se sujetó al Padre. Y el Espíritu hoy está con nosotros. Es interesante que viendo la Biblia, podemos orar al Padre, podemos orar a Jesucristo, pero no se encuentra, y algunos hermanos también indican que no hay algún modelo donde se diga que se ore al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, está dirigida al Padre, y la segunda parte es importantísima. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Todo es a través de Jesucristo. Efesios 2:18 dice esto, porque por medio de él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y 1 Juan 5:14 dice esto, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Entonces, nuestra comunicación, nuestra conversación con Dios, cuando estamos expresándole, cuando nos dirigimos hacia Dios Padre, nuestra oración debe ser a través de Jesucristo. Y esto es importante, no voy a ahondar ahorita en este punto porque en el siguiente vamos a ver qué significa orar a través de Jesucristo o en el nombre de Cristo. Pero Él es el único mediador. Si Cristo no hubiese venido, si Cristo no interveniera, ¿podríamos llegar al Padre? ¿Podríamos llegar a Dios? Jamás, ¿no? Por eso dice que Él es el único mediador entre Dios y el hombre, y esto es importante. Y por último, dicen en nuestra estructura, en nuestro orden de orar es por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermanos, cuando nos preguntamos, no sé orar, no sé qué decir, no sé cómo hacerlo, no me salen las palabras, tartamudeo, no tengo profundidad, no nos dejemos llevar por esas dudas o esas preguntas. Quien es el que habla es el Espíritu, porque debemos orar por el Espíritu. Y estas dos cosas se complementan, por el Espíritu y a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en un tercer punto vamos a ver que nosotros oramos ¿en nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Reflexionemos un poquito, nos damos cuenta que cuando oramos siempre terminamos con una frase, ¿no? A veces es un cliché, a veces es repetitivo, pero entendamos por qué terminamos con esta frase. ¿Cuál es la frase que tenemos al final de nuestra oración? En el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué significa, hermanos, esto? Así me enseñaron, así lo escucho, así oran nuestros ancianos, así oran nuestros líderes, así oran mis hermanos, así oran en mi casa y así oro yo. ¿O hay una razón por la cual nosotros hacemos esto? Entonces, no solamente es, como le decía, agregar esto al final, ¿no? Por una costumbre, sino entendamos lo que quiere decir en el nombre
de Jesucristo. Primera de Juan 5:14, una vez más vamos a leer esto, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tengamos esta palabrita en mente, según su voluntad, ¿ya? Ahora, yo no sé si ustedes de repente alguna vez han visto alguna película o han leído algún libro o alguna referencia histórica acerca de los reyes, ¿no? En la televisión a veces hay mucho. Cuando llega una persona en representación del rey, llega con su manuscrito, con su rollo, saca, lee el dictamen y ¿qué es lo que dice esta persona, no? En el nombre del rey tenemos esta orden, tenemos este dictamen y vamos a hacer esto. ¿Qué autoridad le da a la persona a decir esto? Que es como si el rey mismo estuviera presente y estuviera hablándoles a estas personas. Entonces, la misma frase, cuando dice en el nombre de, es la representación, es como si la persona misma a la cual estamos hablando estuviese allí y estuviese hablando, ¿no? Entonces, decir en el nombre de Jesucristo es porque podemos tener la autoridad y el permiso de hablar por Él. Tener la misma voluntad de a quien se representa y tener la representación de la persona como si esta tercera persona fuese quien dijera las palabras. Hermanos, entonces, orar en el nombre de Jesucristo es orar según su voluntad. Veamos nuevamente el versículo 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la condicional para que Jesucristo nos escuche? ¿Cuál es la condicional para que Él nos oye? Según su voluntad. Entonces, hermano, esto significa que entendiendo, examinar lo que decimos en nuestra comunicación con el Padre para que sea sujeta a su voluntad. Cuando oramos, ¿estamos orando según la voluntad de Cristo? ¿Tenemos la seguridad de decir al final de nuestra oración, en el nombre de Jesucristo? ¿Podría estar orando, digamos, hermanos, para que Dios le haga, o para que Dios no bendiga a alguien, o con rencor en el corazón, y puedo terminar mi oración diciendo, en el nombre de Jesucristo, amén? No encaja, ¿no? O sea, si nosotros terminamos nuestra oración con en el nombre de Jesucristo, quiere decir que nuestra oración ha pasado por un filtro, que es la voluntad de Cristo. ¿Y cómo llegamos a conocer esa voluntad de Cristo? Tenemos al ayudador, al consolador, que es el Espíritu, y tenemos la palabra en la cual estamos viendo si es que está en la voluntad del Señor. A veces también es un cliché orar, decimos, Dios, que se haga tu voluntad, pero en mi corazón está, ¿en realidad que se haga la voluntad de Dios? ¿O es mi propio gusto, mi propia necesidad la que me gana más? Orar, hermanos, en el nombre de Jesucristo es orar según su voluntad. Y si no estamos orando según el Espíritu, según la Biblia, y no pasamos por este filtro acerca de lo que quiere Cristo, ¿no? Creo que podamos decir al final de nuestra oración en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo, hermanos, hasta acá? No he querido hacerlo muy largo, he querido hacerlo corto, conciso. La oración es la comunicación con Dios, tiene una estructura, un orden, no necesariamente definido, pero es hacia el Padre a través de Jesucristo, por el Espíritu y en el nombre de Jesucristo. Pero existe otra incógnita. ¿Cómo es que debemos orar? ¿Existe una posición adecuada al momento de orar? Y una posición no me refiero a un estatus jerárquico, sino a una postura. A veces hay mucha discrepancia, hay mucha discusión en cuanto a cómo debemos orar. Hermanos, debemos orar parados, porque así dice la Biblia. O debemos orar arrodillados. Debemos orar postrados. Debemos orar con las manos en alto. ¿Cuál es la posición correcta, la postura, o sea, corporal correcta para orar? Sería bueno debatirlo, ¿no? A ver qué postura gana, y el próximo domingo, según lo que digan la mayoría, según versículos bíblicos, de repente este lado vamos a estar orando de pie, aquí vamos a estar orando de rodillas, aquí vamos a estar postrados. No, en realidad, hermanos, no existe una postura que la Biblia indique así deben orar.
Según la Biblia encontramos diferentes ejemplos de cómo personajes bíblicos oraron, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes oraron de pie? Abraham, Ana en el Antiguo Testamento oraron de pie. ¿Quiénes oraron arrodillados? Salomón, Daniel oraron arrodillados. ¿Quiénes se postraron al suelo para orar, para adorar? Moisés. ¿Recuerdan en qué ocasión Moisés se postró? Cuando estaba la zarza ardiendo. Aarón también se postró. ¿Y quiénes hicieron alzando las manos? Salomón también y Pablo. Entonces, diferentes hermanos, la Biblia enseña varios versículos acerca de personas que oraron en una postura, en una posición diferente. Pero la Biblia como tal no especifica que una de ellas sea la adecuada o la única forma de orar. Hermanos, se nos dan muchos ejemplos, pero como creyentes debemos pensar en esto. Primera de Corintios 14:15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que sepamos discernir, que sepamos diferenciar en qué momentos hacerlo. Si un hermano va a salir y va a orar por la copa y el pan, ¿dónde es más práctico poder hacerlo? Porque está dirigiendo, entonces es mejor hacerlo de pie. Si de repente estamos en un momento de necesidad o sentimos en el corazón al pedir algo a Dios, podemos hacerlo tal vez de rodillas. Si estamos en un tema de adoración, de exaltación, podría ser adecuado alzar las manos. Pero ¿de qué depende? De mi corazón en ese momento. Si mi corazón, si el Espíritu no me mueve a hacerlo de cierta forma, no estoy obligado a hacerlo. Porque ¿qué es lo que ve el Señor? ¿Qué es lo que le importa a nuestro Señor? ¿La apariencia exterior o el corazón? ¿Recuerdan lo que dijo Jesús cuando estaba hablando acerca de la oración también, no? No sean como los fariseos, no sean como los hipócritas que lo hacen de pie en las sinagogas. Él estaba, ¿a qué apuntaba Jesucristo? ¿A la forma en cómo estaban parados, a la forma en cómo estaba su cuerpo o a las intenciones de su corazón? Si nuestro corazón no está según la voluntad de Cristo, no importa, hermanos, que nos arrodillemos, que nos postremos, que estemos de pie, que estemos levantando las manos, porque no va a ser un olor fragante, no va a llegar nuestra oración a Dios. La condicional para que Dios escuche nuestras oraciones, ¿cuál es? Orar según la voluntad de Cristo, conforme a su voluntad, conforme a su corazón. Entonces, luego de ello, ya viene en segundo plano la posición, la postura que yo tomo. Tal vez unas consideraciones, hermanos, que yo sí quería tener en cuenta es que, por ejemplo, no creo que sea una buena idea orar con la cabeza alzada tal vez o inflando pecho, ¿no? Estamos dirigiéndonos a Dios. Hay un tema de reverencia y no sé también de repente, hermanos, qué tan factible o qué tan bueno sea orar con los ojos abiertos. Yo de verdad que no puedo concentrarme. Si yo mantengo los ojos abiertos, cualquier cosa me va a distraer. Pero hay ciertas condicionales que nosotros debemos tener en cuenta. Primero, orar en el espíritu y con el entendimiento, discerniendo, entendiendo lo que estamos diciendo y la forma en la que lo estamos diciendo, entendiendo la reunión que tenemos, ¿no? La Biblia, por ejemplo, no dice oren sentados. Nosotros aquí cuando estamos en la reunión de oración o en los domingos, estamos sentados, estamos acompañando en oración. Si alguien tiene que ponerse de pie, lo hace de pie. En casa, a solas con nuestro Señor, podemos orar arrodillados. No sé cuántas veces lo hemos hecho o quienes lo han hecho, de orar arrodillados o postrados al Señor. Yo creo que eso nos mueve el corazón y el espíritu según el momento, según la necesidad, según lo que estemos pasando con el Señor. Entonces, no juzguemos, no caigamos en el hecho de decir, no hermano, estamos orando mal o estamos orando bien. Así como no hay una estructura estática para orar o un sistema, tampoco hay una postura definida al momento de orar. Dos cosas importantes, hermanos, para esto. Orar según el Espíritu, con entendimiento, discerniendo, entendiendo lo que estamos haciendo, pero por sobre todo, ¿qué exprima más? ¿La postura o el corazón? Y el corazón debe estar sujeto ¿a qué? A la voluntad de Cristo
Jesús. Hermanos, estas 4 incógnitas son las que quería aclarar en esta mañana. Tal vez como resumen y ya para terminar, se me viene a mí a la mente algunas preguntas que nosotros mismos debemos hacernos. Si primero en realidad estamos orando constantemente, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración? ¿Por qué? Porque recordemos que es una necesidad de comunicarnos con el Señor. La definición creo que está clara: conversar con el Señor, hablar con el Señor, expresarle lo que nosotros podamos tener. Porque sin comunicación no hay relación. Y sin esa relación podremos decir que somos cristianos, somos hijos de Dios. Es un mandato, perseverar. Tercero, es una consecuencia de la llanura del Espíritu. Y hay un orden. Entonces, hermanos, para terminar esta mañana, yo quiero agradecer a nuestro Señor Jesús, a Dios mismo, porque nos da todas las herramientas y nos permite ahora poder comunicarnos con Él, poder expresarle, así como si estuviésemos uno frente al otro, como si estuviese conversando con ustedes, pero también teniendo en claro que la condicional para que Dios nos escuche es estar sujetos a la voluntad de Cristo. Si no estamos sujetos a la voluntad de Cristo, si mi corazón no está pendiente de lo que Él quiere, no va a llegar esa oración, y mucho menos podré terminar mi oración diciendo: en el nombre de Jesucristo, amén. Seamos conscientes, hermanos, de esto, que Dios nos ayude y nos motive a 2 cosas: ser constantes en la oración, y eso va a pulir nuestro carácter y va a pulir también el hecho de acercarnos más a Él. Oremos. Gracias Dios Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos has dejado. Gracias porque podemos entender acerca de la comunicación que tenemos contigo. Señor, es tan simple y tan fácil hoy que nos has dejado la forma en que podemos comunicarnos contigo. Podemos llegar hasta donde tú estás, Señor, gracias a la obra de Jesucristo, porque sin Cristo no tuviéramos ese mediador. Gracias, Señor Jesucristo, por esa obra en la cruz. Gracias por ser nuestro mediador. Y gracias también, Señor, porque por medio del Espíritu estás poniendo tu voluntad en nuestros corazones. Rogamos, Señor, que trabajes en cada uno de nosotros como iglesia, como hijos tuyos, a pulir nuestro carácter, a poder saber que debemos orar según tu voluntad y no según mis emociones, mis intenciones, mis necesidades, Señor. Que prime tu voluntad en nosotros para así poder tener una comunicación más efectiva, una relación íntima contigo, Señor, porque es lo que tú quieres a través de la oración, que tengamos una relación íntima, directa, constante contigo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu, por todo lo que haces, Dios, en nuestra vida y en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, hermanos.